nematodos, pero en otras cosas diferentes, pero están filogenéticamente emparentados. Esto es un mamboretá. De colocarlo al mamboretá en el agua, fíjense que eso sirve de estímulo para un endoparásito que tiene en su cuerpo, que lo ocupó totalmente el abdomen, comienza a emerger. Y ese endoparásito es este. Ahí largó 1 y 2. Una hembra y 2 machos, creo. Bueno. Esto es un endoparásito de los insectos, muchos insectos de Miriapo, y se llaman nermatomorfa. Se llaman, fíjense, acá hay una masa de estos individuos. Estos son los adultos. Nematomorfa se llama porque tienen forma de nematodo, o sea, se parecen a gusanos redondos, al grupo que vimos anteriormente. Pero están relacionados filogenéticamente, son grupos hermanos. Los nematomorfos, ¿qué tienen de particular? Lo que vimos en el video que iban largando son los adultos. Macho, por eso dije macho y hembra. Nemato es hilo, morfa, y morfe es forma de hilo. Por eso son parecidos a los nematos. También se les llama gusanos pelo o crin de caballo porque cuando están en el cuerpo de agua se parecen a los pelos de los caballos, los crines de caballo oscuros, y que se mueven. Entonces, ¿qué tienen de particular este grupo? Muy particular es que los adultos son de vida libre y de corta duración, solo se reproducen. Viven en agua dulce, pero también hay algunos marinos planctónicos que parasitan mamíferos. Y, ¿qué más iba a decir? Pero lo que tienen de particular es que los juveniles son parásitos. Solo las formas juveniles son parásitos. Y son parásitos de insectos, de arañas, de cangrejos, de sanguijuelas. En el caso de que parasiten vertebrados, lo que se conoce es que es accidental y no causaría daño. Es cuando uno por ahí consume agua de un charco y se traga uno de estos parásitos. Pero si no, no ocurre. O sea, si no las larvas, digamos. Las larvas. Va uno a tomar agua de un charco directamente, sin filtrar, sin nada, y se puede tragar las larvas. No es un grupo muy abundante, hay unas 350 especies. Las hembras llegan a medir 1 metro. Y fíjense el calibre que tienen, que es entre 1 y 3 milímetros. Son muy delgados, por eso se les llama crin de caballo. Tienen también una cutícula muy gruesa, que es iridiscente, o sea que brilla con la luz. Tienen, bueno, me olvidé decir los nematos y esto ocurre acá. Es que el sistema nervioso, en cuanto al sistema nervioso, además del ganglio circunfaringeo, que se concentra en la región anterior, envían 2 cordones, uno dorsal y uno ventral, un cordón nervioso, hacia todo el largo del cuerpo. Uno por arriba y otro por abajo. Se ubican cordones nerviosos. Esos cordones nerviosos después envían filetes nerviosos hacia los distintos órganos a lo largo del cuerpo. Lo mismo ocurre en los nematomorfos. De ahí que son grupos hermanos. También tienen cordones subepidérmicos porque son cordones que están inmersos en el epidermis. Y son cordones, por supuesto, también están en los nematomorfos. Como en los nematos no tienen musculatura circular. Y el pseudocel puede ser espacioso, pero como dije que el calibre es entre 1 y 3 milímetros, a veces está ocupado por mesénquima. En general, cuando este está muerto, el cuerpo se contrae y queda una lámina achatada, porque el pseudocel es espacioso, pero el calibre es muy pequeño. ¿Los adultos qué tienen? Los adultos no se alimentan, por eso es que son de vida libre. Todo el sistema digestivo se retrae, o sea, el alimento que consumió la larva es lo que va a utilizar después el adulto para continuar su desarrollo y la reproducción, que es la función básica del adulto. Entonces carecen de sistema digestivo, solo es un remanente, y lo que podría tener ese
funciona el sistema digestivo remanente, lo que queda del sistema digestivo, es que actuar como un órgano excretor, porque estos carecen de sistema excretor. Al no alimentarse, los adultos no tienen boca. Entonces, si vemos el extremo anterior de un macho o de una hembra de hematomorfo, vamos a ver que el extremo anterior tiene este aspecto, es una calota, no hay boca, justamente porque lo necesita. Lo que sí en el extremo posterior, la hembra tiene una cloaca, por lo que se vierten los huevos hacia el medio. Por eso, como les dije, el intestino puede ser que ese remanente de intestino sirva para acumular las sustancias de desecho y las acumule en ese resto de intestino. No las deseche, sino que las acumule y las englobe y no dañe al organismo. Algunos células fotorreceptores, o sea, no tienen nunca vemos sino células fotopigmentarias que detectan la intensidad de luz, porque las larvas también se desplazan, depende de la hora del día. Bueno, lo que tienen, acá estamos, son de desarrollo indirecto, tienen formas larvales, o sea, los adultos de vida libre no se alimentan, sistema digestivo ausente, son un remanente del sistema digestivo. Y las larvas tienen esta forma, cuando del huevo sale una larva, tiene esta forma que tiene una probóscis parecida a la probóscis de los acantocéfalos con espina, y va a parasitar a langostas, mammoretá, cucaracha, grillos, centella, escarabajo. Cuando estos se aproximan, por ejemplo, a la orilla y se van a alimentar de agua, cualquiera de estos invertebrados. O a veces cuando un cuerpo de agua se retrae, quedan pequeñas charcas, quedan ahí las larvas nematomorfas y vienen cualquiera de estos grupos de invertebrados a tomar agua y ahí se tragan las larvas. Entonces esta larva se desarrolla dentro del cuerpo del hospedador, que es lo que vimos en el caso del mammoretá. Bueno, ahí está saliendo del mammoretá una hembra, bueno, está en distintos grupos, y acá es cuando luego de copular, como la hembra va dejando sobre un sustrato, que es una rama sumergida, por ejemplo, los huevos, va depositando los huevos. Esto lo van a ver, sí, esto ya no vamos a ver, sino que lo van a ver en el seminario y es nada más que el ciclo de vida. A veces hay, lo único que les digo acá se entiende bastante, que a veces hay otro hospedador que se puede consumir la larva. Ese hospedador no va a servir para que pase al hospedador definitivo, pero va a ser un hospedador paraténico, porque esa larva va a estar ahí retenida dentro del cuerpo de este hospedador, que no es el que va a continuar con la larva, sino que la larva tiene que estar en el agua. Este hospedador puede ser atrapado por otro insecto, por el otro insecto, cuando este insecto muda, a ver si se entiende. Vieron que algunos insectos tienen ciclos de vida acuática, los estados larvales o ninfales en el agua, y allí pueden tragarse esos estados larvales. Cuando ese insecto colonice el ambiente terrestre, puede haber contenido la larva en su cuerpo. O puede, este paraténico también lo que puede ocurrir es que muera y luego la larva se libere y ahí continúa el ciclo. O sea, hay otros grupos que no son los hospedadores intermediarios correctos, pero pueden contener adentro las formas naturales. Estas son las formas, estos son los huevos, ahí está en la primera segmentación. Y este es cuando la larva, cuando tiene ese estilete, esa probóscis con gancho y el estilete retraído. Y aquí así está como cuando está dentro del huevo. Bueno, de las clases que vamos a ver la clase bordioidea, que es lo que nosotros vamos a ver, que son especies de agua dulce, nosotros tenemos ejemplos. Y las bonas también, bueno, que es básicamente lo que vamos a ver nosotros. Y la otra, la Nectonematoidea, es una clase donde todas las especies son de ambientes marinos. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, estoy cansado, me imagino que ustedes también. Vamos a ver estos tres grupos, y los últimos dos les dejo para ustedes, para que son muy cortitos. No, les voy a explicar uno y los otros dos lo van a completar ustedes.
Acá hay un grupo que lo llaman superfilum, que lo han agrupado en cefalorrincha o escalidofora, porque tienen en el extremo anterior un introverto con gancho, una región anterior con gancho y espinas y láminas. Entonces, a este superfilum, algunos dicen superfilum, otros no lo consideran, lo llaman cefalorrincha, o sea, cabeza con espinas, o escalidofora, boca rodeada de escálides, que son unas placas que ahora vamos a ver, y están reunidos 3 filum: Priapulia, Quinorrincha y Loricífera. Lo que vamos a ver, y nosotros tenemos para el práctico, eso les voy a hablar yo, y el resto lo doy para que vean, son los Priapulia. ¿Y qué tienen en común? La presencia de una larva bastante parecida, y que estos 3 grupos, las especies de estos 3 grupos mudan su cutícula. Por eso se lo agrupó dentro de los cefalorrinchos. Y una agrupación más grande los agrupó con los nematos y nematomorfos, por la muda de la cutícula. Aunque no parezca una cosa tan drástica, la muda se considera para los que estudian el desarrollo, las relaciones filogenéticas, como una característica muy importante para relacionar a los grupos. Bueno, acá lo vamos a ver un poquito Fíjense, este del individuo es parecida a un acantocéfalo, que tiene una región anterior, que es ganchos, el tronco, y atrás pueden tener estos apéndices caudales, o no los pueden tener. En este caso, que es un Priapulus, que es una especie que nosotros tenemos, estos apéndices caudales sirven para la respiración. Acuérdense que no tienen sistema respiratorio. Miren cómo el introverto con espinas lo proyecta y después lo retrae, porque es muy muscular. Bueno, este grupo se llama Priapulios. Y Priapulio tiene que ver porque lo asociaban, cuando lo vieron, a la forma de un falo, digamos, que es el dios de la reproducción. Priapulus es el dios en mitología griega, que es el dios de la fertilidad, el dios de la reproducción. Y entonces le pusieron este nombre, por eso es Priapulio, la etimología de la palabra. Aquí todos son marinos, todos son de hábitat marino, viven enterrados entre los intersticios del fondo. Son muy comunes en los mares fríos, pero también hay en las zonas tropicales, subtropicales y tropicales, y viven entre la arenisca, en el fondo, en esos ambientes, en esos fondos muy profundos, los fondos abisales, que se llaman los fondos de mayor a 3.000 metros, y cerca de las zonas litorales. ¿Y cuál es su modo de vida? Es que se alimentan de otros invertebrados, especialmente poliquetos, o sea, anélidos marinos. Ellos, a través de esa robosis, acá no sirve, que se llama introverto, no sirve para adherirse a un hospedador, sino para horadar ese sustrato. O sea, cavan galerías. O sea, ¿vieron cómo esa cabeza era muy móvil? Se retraía, se extendía y se retraía. Y eso les sirve para excavar galerías. Fíjense, acá está dentro de una galería, dentro del vento, dentro del fondo marino. Y le permite de esa manera buscar sus presas, que son, como dice acá, especialmente poliquetos. Algunas especies son más sedentarias, viven dentro del tubo, y lo que hacen es retraen el introverto y se alimentan por filtración. No son los comunes. Lo común es ver a los poliquetos alimentándose en forma activa. Son muy raros, hasta ahora, esto es el año pasado, este año no miré, pero hasta ahora conocía solo 18 especies, y su tamaño es muy pequeño, o hasta 40 centímetros. El que tenemos nosotros debe medir 5 centímetros en cuanto a tamaño. El cuerpo entonces es vermiforme. Acá la región anterior se llama introverto, y aquí están las espinas que lo rodean. Esas espinas sirven, por supuesto, para horadar el sustrato, los fondos arenosos, el tronco, y luego está la zona caudal. Esa zona caudal puede terminar en un apéndice caudal o no, o puede terminar en forma roma, digamos.
Y cuando tienen esos apéndices caudales, que son solo expansiones de la pared tubular de la pared del cuerpo, sirve porque allí se produce el mayor intercambio gaseoso, en esta región. Y menos en el resto del cuerpo. O sea, entonces esto actúa como en un órgano respiratorio. Pero acuérdense que ningún pseudocelo amado tiene sistema respiratorio. Sí, a veces en otras especies que no tienen tan en forma digitiforme, ese que tiene una especie de colita nada más, se cree que tiene función quimioreceptor. El sistema digestivo es tubular y termina en el grano, que está casi en la parte superior. Cuando está enterrado, a veces, y lo utiliza para respirar, el organismo emite estos apéndices caudales y allí se produce el intercambio. Por supuesto, la respiración está concentrada entonces a ese extremo caudal. La cutícula es quitinosa y habíamos dicho que muda. Y también acá vemos una pseudosegmentación, o sea, hay como una, acá si miramos parecería un anelio, o sea, el cuerpo dividido en segmentos. Entonces, en realidad lo que vemos acá es la cutícula, que está dividida en zonas, y entonces parece un anillo, en realidad es un pseudoanillamiento, por eso es una pseudosegmentación. Y acá vemos el introverto, en los acantocéfalos se llamaba proboscis. En los priapúlidos se llama introverto porque la función es totalmente diferente. Y está rodeado por espinas o escarios que rodean a ese introverto. La epidermis es bastante simple y alrededor de la epidermis se ven pequeñas pápulas que son células glandulares. Esas células glandulares permiten, entre otras cosas, lubricar el medio cuando se están desplazando. Sí tienen músculos, en este caso sí hay presencia de músculos circulares y longitudinales, por eso podemos ver cómo se mueve el cuerpo, no en forma zigzagueante, sino en forma parecía un gusano, digamos. Bueno, ya habíamos visto esto. Esto no, ya tenemos la absorción. El cordón nervioso, hay un anillo circunfaringio y un cordón nervioso ventral, solo un cordón nervioso ventral. Bueno, y hay unos órganos, como órgano excretor, tienen unos órganos urogenitales, o sea que sirve tanto para la excreción como para la reproducción. Y algunos, y esos órganos urogenitales consisten en un órgano parecido a los protonefridos. Eso sería básicamente, hablando rápido para no estar cansado. Sí, son de sexo separado, se sabe muy poco, hablamos de muy pocas especies, se sabe muy poco sobre la reproducción. Solo se sabe que en las especies grandes se reproducen fecundación externa, el ovocito y el espermatozoide son liberados al agua de mar, y algunas especies chicas se reproducen internamente. Tiene desarrollo indirecto porque tiene una larva muy especializada, que tiene una especie de cubierta que la rodea, fíjense acá, y que tiene tubos adhesivos. Por eso, como estas larvas es semejante a los tinorrinchos y a los loricíferos, es que también a estos grupos, a estos tres filos se los agrupa. Eso es básicamente los priapúlidos. Y allí están ejemplos. Fíjense acá que le dice que tiene este apéndice caudal, que este sí sirve como quimioreceptor. En cambio están acá priapulus, que nosotros tenemos, caudatus. Acá está el introverto extendido, el tronco anillado, y acá están las prolongaciones digitiformes que sirven para el intercambio gaseoso. Y acá hay un registro fósil de 508 millones de años del Cámbrico medio. Quiere decir que en esta época, que son animales muy antiguos, en esta época ya se registraban, en el Cámbrico medio, ya se registraban priapúlidos. Bueno, estos dos grupos les doy para que ustedes los conozcan. Fíjense que son dos diapositivas y son muy raros. Les digo, el loricífero fue descubierto en 1983, solo hay 28 especies, son muy pequeños, no se lo conocen
en vivos, digamos. Y estos otros también, pero estos, bueno, son un poco más y son muy pequeños, tienen 1 milímetro de largo. Estoy casi sin voz, así que vean acá puse todo lo que ustedes necesitarían para conocer de estos grupos y es muy sencillo, así que no hace falta. Bueno, si necesitan alguna explicación de esto, me llaman o hacemos una charla especial para todos estos temas, como son muy largos. Si quieren, me avisan, hacemos una charla entre grupos, que sea mínimo 10 personas, y repito algunas cosas que ustedes no entendieron. Pero, ahí ya sería un día aparte que ustedes puedan, yo puedo. Así que hasta ahora, hasta ahí, nosotros en la clase, y terminamos. Las preguntas, ahora sí escucho. Si consideran alguna pregunta, cierro, dejo de grabar para... Bueno, si hay alguna pregunta, sigo grabando. Si no, para que no sea tan largo el video. Igual el video, como es muy largo, lo voy a cortar en 3 partes. Lo voy a editar en 3 partes y le mando a Rodrigo para que lo suba. Chicos, no hay ninguna pregunta, ahora sí los estoy viendo. Profe, ¿qué bibliografía habría que utilizar para profundizar estos temas? Bueno, bibliografía. Brusca tiene Rupert también lo tiene, y algunos, Brusca, Rupert y Barnes. La bibliografía que colgamos ahí, que yo le mandé de algunos, un libro en portugués también que tiene. Y después en internet, si ustedes buscan en páginas serias, ¿no?, de universidades, fíjense, edu.ar, son todos los sitios de páginas de universidades que publican. Allí también hay información, porque de estos grupos, como se sabe poco, son muy raros los últimos que di. Entonces, a veces esa información está actualizada. Por ejemplo, de los gastrotricos, eso es un trabajo reciente, que ahora consideran que no son pseudocelomados. Pero ese trabajo es muy trabajo, así que eso no considera. Y en otros grupos, algunas cosas, antes que se pensaban que no eran pseudocelomados, ahora sí se los colocó como pseudocelomados. Por eso esa actualización no está en los libros, salvo que tenga un libro de 2018-2020. Pero si no, está disponible en las páginas de la universidad, más en papers o en grupos de investigación. Si ustedes ponen, a veces tienen que poner en inglés, porque no siempre pero vieron que ahora los traductores funcionan bien, o lo básico de la traducción. O sea, si ustedes ponen la palabra en inglés, es más fácil que encuentren información actualizada de sitios universitarios o de grupos de investigación para datos más actuales. Pero si no, Brusca y Brusca, lo que tiene Brusca y Brusca es poca información de la biológica, sí las consideraciones básicas y bastante de relaciones filogenéticas. Y Rupert y Barnes sí tiene más biología. Después hay uno viejo que es Meglis, que no me acuerdo si lo puse. Ese tiene muy desactualizado, ya no se lo editó de nuevo. Meglis se llama, creo que está en la bibliografía general. Ese tiene buena información biológica de todos los grupos. Yo no me acuerdo si ese tengo en PDF, si tengo los subo. Pero eso sería Pero no le tengan miedo a Internet, o sea, yo algunos lo actualizo siempre de Internet. La número de especies, la sistemática, están los papers, o sea, no tengan miedo a Internet. No se fíen en esas páginas de información general, ahí no. Pueden haber dibujos buenos, pero no la información. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces queda la propuesta esa de, si quieren, hacemos una charla aparte, pero me tienen que mandar las preguntas específicas o me las hacen en el momento y ahí les respondo con el Power. Pero pero un grupo no. Bueno, inclusive si son menos de 10 también. Y ahí acordamos una fecha y día. ¿Otra pregunta? Ya, acorto grabando, para que no sea tan larga y no tenga que cortar mucho. ¿No hay otra pregunta? Ahí tenemos, Hablé muy rápido. ahí dice, ¿por qué varían las clasificaciones de los pseudocelomados en base al origen embrionario del mesodermo? Pregunta. ¿Cómo en base al origen?
que más que nada la respuesta a esa pregunta sería que depende mucho de los caracteres o de los parámetros que se usan para realizar la No, clase. ¿sabes qué? Básicamente es porque los blastos se lo mandan en grupo artificial. Artificial quiere decir que los investigadores lo crearon, pero sin respaldo total de la embriología, de la biología molecular, de la anatomía, de la fisiología. Entonces, pero para poder estudiarlo, fíjense, para poder estudiar nosotros, todos los investigadores y todos los profesores de biología, se los agrupó en este grupo artificial que son los blastos celomados, que antes los pueden encontrar como pseudocelomados. Pero eso no implica que no pongan en los parciales, porque eso ocurre, filum blastocelomados, porque eso no existe. Pero eso depende que los que están colocados como filum blastocelomados, sí, eso coinciden casi todos, salvo algunos grupos. Pero no son categorías taxonómicas definitivas. Entre los blastocelomados hay grupos como los nematos y los nematomorfos, los acantocéfalos y los rotíferos. Estos últimos tres que hablamos, los pinorrinchos, los loricíferos y los friapúlidos. Esos sí están agrupados en pequeñas, esos sí tienen relaciones filogenéticas. Pero todavía, como está en discusión, a veces no están aceptados esos rangos que los nuclea, que los engloba a esos grupos. ¿Está? Por eso es que no hay, que podés encontrar distintos, inclusive en la filogenia, si los vuelvo loco con la filogenia, les puedo mostrar como 10 filogenias diferentes, desde las más antiguas hasta las actuales. Y muchas no coinciden. No son parafiléticos, porque el origen, o sea, lo que ha llevado es que los procesos del medio, el ambiente, hablo del ambiente físico y el ambiente biológico. El ambiente fue seleccionando a ciertos grupos, muy diferentes. Cada uno adquirió organización semejante. O sea, ¿cómo se llama? Órganos homólogos y los otros, los que no son homólogos, pero son semejantes. O sea, adquirieron características semejantes a pesar de tener un origen filogenético muy diferente. ¿Está? ¿Se entiende eso? O sea, no son parafiléticos en este caso. Si nosotros, allá al principio, pueden haber antecesor común. Nosotros también tenemos un antecesor común que aquella célula primordial, pero las relaciones filogenéticas se establecen cuando hay parentescos más cercanos, no los parentescos ancestrales, porque si no nosotros todos derivamos un mismo antecesor de la célula uninucleada y demás. Pero en este caso no son parafiléticos. ¿Se entiende eso? Eso me preguntaron recién.